El tema que traigo para hoy es lo titulé así: enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Tenemos que pedirle siempre al Señor que nos enseñe a hacer la voluntad de Él. Amén. Que se haga en nosotros la voluntad de Dios. En el Salmo 144, lo puedo buscar. 144, versículo 10. Vemos a David que le dice al Señor, le dice así. Salmo 143, perdón. Salmo 143, versículo 10. Le dice, el salmista le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Podemos ver cómo David le pide a Dios la guianza. Amén. Entonces, podemos rescatar muchas cosas de una oración como esta que David hizo, porque David sabía quién era Dios. Y por eso le pedía a Dios la guianza, pedía a Dios la dirección, porque él conocía a Dios. Y David era una persona sumisa a Dios, una persona que se entregaba a Dios, que conocía realmente y entendía quién era Dios y que él sin Dios no era nadie. Amén. Nosotros muchas veces creemos que podemos hacer nuestra voluntad, lo que nos da la gana, y es cierto, ya tenemos el libre albedrío, no es mentira. Dios nos deja a libre decisión. Y vemos a muchos cristianos que hacen lo que les da la gana, hacen su propia voluntad, lo que bien les parece. Y cuando esto sucede en un cristiano, en un hijo de Dios, no le va a ir bien a un hijo de Dios. No le puede ir bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no pedimos la guianza del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a ir bien? Si no estamos bajo la cobertura y bajo la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Cómo nos van a salir bien las cosas? Amén. El problema es que muchas veces ignoramos a Dios y dejamos a Dios a un lado. Como cristianos, no estoy hablando del mundo. El mundo no ignora a Dios siempre y tiene a Dios en tercero, cuarto y quinto lugar. Pero nosotros muchas veces dejamos a Dios de segundo y el primero soy yo. Hago lo que a mí me da la gana, hago lo que yo quiero y Dios está ahí. Y Dios no se mete porque Él nos da a nosotros libre decisión. Pero cuando fallamos decimos: Señor, aquí ya la volví a hacer, la regué, metí las patas y me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Por qué? Por hacer lo que nos da la gana. Así de simple. En Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos. ¿A cuántos la da Dios? A todos. Y oiga cómo la da: abundantemente. La da a todos los que ¿qué? Los que la piden. Y no solamente la da en abundancia, abundantemente y sin reproche, dice, le será dada. No pide nada a cambio, no nos discrimina, no nos señala. Y lo único que tenemos que hacer es pedirla. ¿Por qué nos costará tanto? Hay que hacer morir en nosotros muchas cosas. Y es para eso que estamos hoy escuchando esta palabra, porque tenemos que hacer morir muchas cosas en nosotros para que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, tenemos que permitirle al Señor que sea el centro de nuestras vidas. No podemos estar sacando a Dios de en medio de nosotros y dándole un lugar, el lugar de Dios a cualquier cosa, a otra cosa, a lo que sea, al trabajo, a la familia, al ministerio.
Porque muchas veces creemos que porque trabajamos en el ministerio y estamos en el ministerio, eso es lo que a Dios le agrada. Tampoco es así. Muchas veces no. Nada más hay un agotamiento, un cansancio. Pero realmente no hay una satisfacción verdadera. Para nosotros como hijos de Dios, no es suficiente conocer la voluntad de Dios o entender cuál es la voluntad de Dios, o bien querer hacer la voluntad de Dios, porque podemos conocer, entender o querer hacer la voluntad de Dios, pero si nosotros no pedimos la ayuda de Dios, no lo vamos a lograr. No vamos a lograr caminar. Sin Dios, usted y yo no somos nada, no vamos a lograr caminar. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son pocas. Nosotros somos muy frágiles y somos muy débiles. Entonces podemos conocer muchas cosas de Dios, pero el que tenemos que tener en primer lugar es a Dios en nuestras vidas. Y hay mucha gente que dice que yo conozco de Dios, el mundo entero conoce de Dios. Es la realidad. El mundo entero conoce de Dios, pero hace la voluntad de Dios. Viven bajo la soberanía de Dios. Necesitamos que Dios intervenga en todo momento en nuestras vidas y que sea Él el que nos guíe siempre, haciendo su perfecta voluntad. David era un hombre muy fuerte, David era un hombre valiente, era un hombre inteligente, era un hombre muy capaz, y conocemos muchas cosas que David, ninguno de nosotros acá se anima a pelear con un león, y menos a abrirle las tapas y matarlo, ¿verdad? Entre todos los que estamos acá, vemos un león y todos salimos corriendo. El león se come al que se quedó al último. David era un hombre muy valiente. David no se amedrentaba con nada. Pero él siempre pedía a Dios la guianza. Pedía a Dios la fortaleza, la cobertura. Y David le dice, a Dios le dice, pero tú eres mi Dios, le dice ahí mismo, en ese versículo. Dice, tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. David sabía quién era Dios y sabía lo que era Dios en él y quién él era con Dios y quién también podía ser él sin Dios. Por eso él no se despegaba de Dios nunca. Y por eso es que lo vemos que la Biblia nos enseña, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un gran hombre, pero porque Dios estaba con él. Igual podemos ser nosotros, un gran hombre, una gran mujer, porque Dios está con nosotros. Pero nosotros sin Dios, de verdad que no somos nada. Entonces dejémonos guiar por el Señor. Y en Santiago también vemos, ahí mismo en Santiago, lo que estábamos leyendo. Y dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Pídala, nada más pídala. Y en respuesta, ¿qué va a hacer Dios? Darla. Nos toca a nosotros accionar, pedirla. Y Dios va a actuar dándola. Así de simple. Eso es así. Dios nos va a dar la sabiduría. No saquemos a Dios de nuestras vidas, ya que sin Él, usted y yo, estamos perdidos. No somos nada. En muchas ocasiones nos encontramos obedeciendo y haciendo la voluntad de un hombre o de una persona, de una institución, pensando que es la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado? Hemos visto y también hemos actuado bajo ese mismo formato, pensando de que eso es la voluntad de Dios. Y eso no debería ser así. No podemos seguir actuando de esa forma, porque eso es falta o muy poco conocimiento, falta de relación con Dios y poco conocimiento en el Dios nuestro, en aquel que nos rescató, en aquel que nos llamó, en aquel que quiere que nosotros hagamos su voluntad y vivamos en obediencia delante de Él, no delante de un hombre que tal vez no está siendo sujeto a Él.
Porque muchas veces hemos visto cómo la gente sigue a alguien que no está obedeciendo a Dios. ¿Y qué hace un ciego guiando ciegos? ¿Dónde termina? En un hueco o en un barranco, ¿verdad? En este caso nuestro. Aquí hay tantas peñas que los dos se van por la misma, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar por el Señor y obedecerle a Dios. No tener falta de entendimiento, más bien sino crecer día a día. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, le guste a quien le guste. Vemos un ejemplo en Pedro y Juan. Eso está en el libro de Hechos capítulo 4. Y si bien recordamos Pedro y Juan, ellos andaban predicando el Evangelio. Y lo pueden buscar ahí. Andaban predicando el Evangelio y andaban por acá y andaban por allá. Y hacían milagros y hablaban de Cristo y predicaban a Cristo. Y en el versículo 19 del capítulo 4, Pedro le responde a las personas que le decían, le dijeron a ellos, los llevaron y les dijeron: cállense, no prediquen más en este nombre, no hablen más de este nombre y los vamos a dejar ir. Porque ellos sabían que tenían que dejarlos ir, porque si no la multitud se les venía en contra de ellos, porque querían a Pedro y a Juan. Entonces no se arriesgaron a matarlos, sí querían matarlos, pero no se arriesgaron, porque también se morían ellos. Entonces los vamos a dejar ir, pero con esta condición: no hablen más de este nombre, no enseñen a nadie más de este nombre, del nombre de Cristo. Y le contesta Pedro, les dice a ellos, les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes a quién tenemos que obedecer. Entonces no importa lo que digan de nosotros, o no importa lo que nos quieran hacer, pero siempre nosotros como hijos e hijas de Dios no tenemos que callar nunca la verdad. Tenemos que hablar de Cristo sin importar lo que digan o piensen de nosotros, o aún hasta que aunque nos quisieran matar y hacer daño. ¿Qué importa? Si usted y yo estamos pidiendo a Dios su guianza, pidiendo a Dios su cobertura, Dios nos va a fortalecer firmes hasta el final. Y Pedro y Juan salieron de ahí gozosos y victoriosos. Igual, nosotros podemos ver la mano, ver la gloria de Dios si permanecemos firmes. Nos toca ser hombres, mujeres valientes, sin importar lo que digan de nosotros. Y por esta razón David le pedía a Dios siempre su guianza, porque él quería seguir siendo ese hombre fuerte. Y le dice David ahí mismo, en el versículo 10 del Salmo 143, tu buen espíritu, le dice, me guíe. David pedía la guianza del Espíritu. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu, terminamos perdidos, terminamos en un hueco, terminamos muertos, terminamos mal. Por eso es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y decirle, como le dijo David, tu buen espíritu me guíe. David siempre pedía la guianza y le decía, y me lleve a tierra de rectitud, le dijo David. Hoy nosotros estamos pidiendo esa guianza a Dios. Estamos haciendo lo mismo que hacía David. Estamos realmente anhelando la guianza del Señor. Son preguntas que usted y yo deberíamos de hacernos. No todos los caminos que vemos son buenos. Y lo dice Proverbios 14:12. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Esa es la realidad. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar a nosotros por el camino verdadero, porque el Espíritu Santo es Dios y es Dios en nosotros. Él vive en nosotros, es Dios con nosotros y solamente Él nos puede guiar a hacer la verdadera voluntad del Padre, porque Él es Dios también. Permitámosle al Espíritu Santo que nos guíe.
Démosle lugar al Espíritu Santo, dejemos de estar buscando, no sé, en el mundo las cosas que el mundo ofrece o en una institución las cosas que nos ofrece la institución. ¿Por qué no anhelar la guianza del Espíritu Santo verdaderamente? El Salmo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque Dios conoce el camino de los justos. Qué lindo, ¿verdad? Y es la realidad. Dios conoce el camino de los justos. Si ellos fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Y solamente hay un camino que nosotros debemos seguir. Ese verdadero camino a seguir es Cristo. Y si escogiéramos otro camino fuera de Cristo, estaríamos muertos, porque ahí en el mismo Salmo 1:6 dice: mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. Fuera de Cristo, estamos muertos, estamos listos. La humanidad está acabada sin Cristo. Y sin Cristo usted y yo no somos nada. Nuestro mayor ejemplo, como siempre lo digo en todo, a seguir es Cristo. Estábamos hablando de David, pero nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo. Vimos un poquito de David, vimos un poquito de Juan y de Pedro, de cómo ellos, Dios se glorificó, pero el mayor ejemplo a seguir siempre nuestro va a ser Cristo. Y Cristo en la condición de hombre, cuando vino y anduvo en la tierra como hombre, pidió al Padre que en él se hiciera la voluntad del Padre. Y lo recordamos bien, cuántas veces Jesús pidió que se hiciera la voluntad. Dijo: haz tu voluntad, no haga la mía, no haga lo que yo quiero, haz tu voluntad. Y no solo eso, enseñó a 12 apóstoles a que clamaran al Padre y le dijeran: haz tu voluntad también en nosotros. Cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar, ¿qué fue lo que les dijo? Oren así, díganle al Padre: haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace tu voluntad arriba en el cielo. Él les enseñó a orar y les incluyó esto en el modelo que les dio de oración. Y hoy es para nosotros. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Estamos nosotros día a día levantándonos y diciéndole al Señor: hoy yo quiero que en mi vida, que en mi casa, que en lo que yo haga, Señor, sea tu voluntad la que prevalezca, que se haga tu santa y perfecta voluntad. ¿Lo estamos nosotros haciendo? Si lo estamos haciendo, sigamos; si no, empecemos a hacerlo. Porque cuando usted y yo caminamos bajo la santa y perfecta voluntad de Dios, vamos a tener la victoria siempre. Y vamos a ver siempre la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Hoy tenemos que tomar nosotros esa decisión. Y es una decisión muy seria, que es negarnos a nosotros mismos, porque muchas veces no le pedimos a Dios que se haga la voluntad de nosotros por orgullo. Y negarnos a nosotros mismos y decirle: Señor, yo quiero que tú hagas tu santa y perfecta voluntad en mi vida. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. Dios no se va a meter a la fuerza si tú y yo no le permitimos, porque Dios respeta nuestras decisiones. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre en esta hora, basados en esta hermosa palabra, que venga sobre nuestras vidas y que se haga la voluntad de Él en nosotros, y que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo su dirección y bajo su cobertura. Así que habla hoy con tu